Buenas tardes, mi nombre es Lady Tatiana Castiblanco Parra del programa de regencia de farmacia. En este video les voy a hacer énfasis a unos conceptos que es la historia de la farmacia, contexto de la farmacia, generalidades de formación del regente de farmacia y el desempeño del regente de farmacia. Bueno, empezamos con la historia de la regencia de farmacia. Pues como bien sabemos, la historia de la regencia de farmacia hace muchas énfasis como a los antepasados, lo que hacían nuestros antepasados con las plantas medicinales, que hacían medicamentos sin necesidad de ir a farmacias, a centros hospitalarios o a centros de salud. Entonces, más o menos hace como énfasis a eso y pues la verdad, desde mi perspectiva, yo opino que no deberíamos perder como esas costumbres de utilizar las plantas medicinales para algunos tipos de dolores, sí, de cosas, sí, de enfermedades. No siempre tenemos que, pues, acudir por un simple dolor de estómago, acudir al hospital, sino también pues hacer uso de lo que hacían nuestros antepasados, que era utilizar las plantas medicinales para hacer sus medicamentos y sus medicinas y sí, y con eso también se puede ayudar como a no perder esas costumbres. También en la historia de la farmacia, pues también nos dice cómo eran antes y cómo se trataban a los enfermos, a las personas que tenían enfermedades y cómo también no solo las plantas ayudaban, sino también otras diferentes cosas que pues también podrían de ser de animales o algo así. También vamos a hablar del contexto de la farmacia. El contexto de la farmacia pues es cómo manejar los medicamentos y saber, comprender qué se debe hacer en una farmacia, cómo se deben organizar los medicamentos, cómo se deben tener en un lugar seco, protegido, fuera del alcance de los niños. También se podría decir que se, manejar las situaciones cuando, por ejemplo, un paciente va a la farmacia y pide una receta que pues no es formulada por el médico, pues también eso hace énfasis a eso. Tenemos que tener muy en cuenta que nosotros ya después de que seamos unos profesionales tenemos que saber entender que siempre que vaya un paciente tiene que llevar su fórmula médica y ordenada por un doctor. También vamos a hablar sobre las generalidades de formación del regente de farmacia, que es la misión y la visión. La misión nos habla la visión nos habla bueno, la misión hace parte como énfasis a cómo nosotros tenemos que tener como esa, como esa perspectiva de ayudar a las personas como un serviciario de salud, digámoslo así, de tener muy en claro que nosotros como regentes de farmacia tenemos que servir a la comunidad. También podríamos decir que tener un buen uso de los medicamentos y no vender cosas o formular cosas que no son adecuadas para esa persona, por ejemplo, si está enferma
o algo así. Y la visión nos habla de que pues podríamos decir que pues nosotros podríamos como regente de farmacia ayudar a la comunidad, a la población en sus dificultades de salud, que no podemos reemplazar a un hospital o a un centro de salud porque eso ya es algo más avanzado, pero sí podemos tener en cuenta que somos, somos como también serviciarios de la salud y podemos ayudar a la comunidad con sus dolencias o con sus enfermedades levemente, como dijera, levemente, o sea, que sean leves, que no sean de complicaciones ni nada así. Vuelvo y reitero que tienen que ser por fórmulas médicas ordenadas por un médico. Entonces no podemos decir que le vamos a dar esto a un paciente cuando no está formulada por un médico. El desempeño de un regente de farmacia. Bueno, el desempeño de un regente de farmacia, ya cuando es un profesional, podríamos decir que es servir a la comunidad, tener en cuenta desempeñar bien nuestro papel, nuestro rol como regente de farmacia, ordenar, hacer fórmulas que, como dijera, tener en cuenta que, otra vez, que, por ejemplo, no podemos formular medicamentos sin una orden médica. También tenemos que saber manejar nuestro establecimiento farmacéutico porque pues las debidas de precaución ¿cómo se dijera? Tenemos que tener en cuenta muy bien las utilidades sanitarias, y también tenemos que tener y saber que nosotros como regentes podemos ayudar a las comunidades y ya sean las circunstancias que estén, y tenemos que hacer uso de eso y mantener bien nuestro papel. Muchas gracias.